A partir de este momento, comenzamos la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 19 de agosto del año 2022. Les decía al principio que el título que he puesto a este editorial hoy es el siguiente: Cuidado, el que juega con fuego podría resultar quemado. Ese es el tema. Empezamos, pues. Allá en mi pueblo hay un dicho muy parecido a este, es el mismo mensaje, ¿verdad? Pero dice que el que duerme con chamacos, miado amanece. Entonces, es lo mismo que esto: el que juega con lumbre, pues puede quemarse, puede resultar quemado. ¿A qué me refiero? Voy a tratar dos temas. Voy a desahogar el primero, que sería el más, vamos a decir, fácil, o el más corto. Son unas declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. El señor Salazar se ha caracterizado primero por una relación con el presidente de la República, con el bulto, que para algunos ha rayado en la chabacanería, en la cosa del sombrero y que el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? La ventaja de él es una persona que habla español, lo entiende muy bien por orígenes familiares y, y se dedicó a recorrer el país, visitas frecuentes a la Basílica de Guadalupe, etcétera, y estableció para gusto de no poco, para disgusto de no pocos, una relación, dicen, de simpatía y apoyo a López Obrador. Yo difiero de esa opinión, que tiene un estilo así chabacanón, dicharachero, confianzudo, es cierto, pero ese es su estilo, así es Ken Salazar. Sin embargo, en Washington parece que las cosas no gustaron y ha tenido el embajador Salazar que cambiar el contenido de las declaraciones relacionadas con la situación de nuestro país. En ese tenor, pues, lanza una declaración que evidentemente está ordenada por Washington. Es una ingenuidad pensar que una declaración de este tipo fue una decisión totalmente soberana y personal del embajador Salazar. Una declaración de este tipo, en modo alguno, es una decisión personal. Es una decisión de Estado, del gobierno y Estado norteamericano. Le ordenan, si no es que le dicen: este es el fraseo que vas a utilizar. Dice así la nota del periódico Reforma. En conferencia de prensa, el diplomático estadounidense dijo que la violencia también afecta a los inversionistas nacionales, quienes le han externado su preocupación. Comillas, es muy real. Con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos y de otros países aquí en México, y esto es contrario de lo que debía pasar bajo el sueño del TEMEC. Debería de haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios. Siguen comillas. Salen aquí la mayoría de los representantes de México y ellos dicen la misma cosa. A mí me lo dicen. Yo creo que también a ustedes de la prensa se los dirán. Entonces, sí, la inseguridad enfría la inversión que debería haber aquí en México, indicó. Muy bien. Y hay otra parte donde dijo, déjenme ver, donde señala: es más importante por los efectos negativos la inseguridad que el mismo TEMEC. Estas declaraciones son para que las entienda quien tiene que entenderlas. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, en los últimos meses, el gobierno norteamericano ha ido escalando en cuanto a la claridad de sus mensajes y a la firmeza de las medidas que ha tomado. El convocar a consultas es un paso relevante en este conjunto de diferencias entre el gobierno norteamericano y el nuestro. El gobierno mexicano
específicamente el bulto, en vez de reconocer la gravedad de la situación que él, con sus tonterías, con sus estupideces, ha creado, pone la canción de Chicoche. Mira cómo estoy temblando. Una respuesta así solamente se puede dar en una persona que está completamente fuera de sus facultades mentales. Ofender de esa manera al gobierno norteamericano, un país, una economía que recibe de nosotros el 80% de nuestras exportaciones, es la locura total. Sin embargo, el presidente ya está fuera de este mundo. Cree que por la migración y lo que sea, no, no se equivoque, presidente. No se equivoque. Usted está jugando con fuego y ahorita voy a abordar este tema cuando hable del segundo caso que voy a tratar hoy. La situación con el gobierno norteamericano se ha complicado, pero como dice bien el embajador Salazar, no solo la inseguridad está dañando las inversiones que provienen del exterior, sino también a los empresarios nacionales. Y dice algo más, a mí me vienen a decirme eso. Es decir, van los empresarios, piden una cita, platican en la confianza que da la privacidad de una conversación de este orden y le dicen, señor, no aguantamos esto. Ya, es demasiado. Y muchos van más allá y le piden que actúe Estados Unidos y el diplomático, no, señores, no es nuestra responsabilidad. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Y es lo que el bulto no alcanza a entender por su incapacidad intelectual. Las consecuencias que sus decisiones tienen para la seguridad nacional de Estados Unidos son hoy imposibles de medir, de evaluar. 3,240 kilómetros de frontera terrestre, una frontera porosa, una frontera por donde cruzan millones de mexicanos o de turistas de otros países, cruzan esa frontera, pero también cientos o miles de mulas de narcotraficantes con material ilegal, fentanilo, drogas, etcétera, etcétera, y eso genera un gravísimo problema en Estados Unidos. El presidente piensa que nada le van a hacer. Ese quizá vaya a ser el peor error de todos los años que gobierne. No le van a hacer algo ahorita, abiertamente, de manera inmediata, pero hay gobernantes más poderosos que el nuestro que han tenido que recular ante la presión de un gobierno como el de Estados Unidos. Por eso, no se equivoque, presidente, no se equivoque. Usted representa un país con todos los adjetivos elogiosos que usted guste, pero es un país que representa apenas la 16ª parte de la economía norteamericana. Somos un país muy pequeño para andar con esos gestos que son comunes en usted de un bravero de cantina. Cuidado, presidente, porque está jugando usted con fuego. Se va a quemar, va a resultar con quemaduras de 3er grado, pero va a hundir también al país entero. Estas palabras del embajador Salazar, cuidado con ellas. Es un escalón más que está recorriendo el gobierno norteamericano en esa gran escalera que es ponerle un alto a las tonterías y a las bravatas, a las bravuconadas de usted, pero además lanza las bravuconadas porque no tiene razón, porque está violando evidentemente, burdamente, el texto y el espíritu del TEMEC. Bájele de volumen al radio, presidente. Reconozca que se ha equivocado. Eso no es deshonor, no es desdoro. Al contrario, eso lo enaltecería a usted. Pero es usted tan soberbio, tan profundamente arraigada tiene la visión caciquil en su mentalidad, que no va a dar un paso atrás para corregir. Y ahí se lleva usted entre las patas, como se dice coloquialmente, al país entero. No olvide lo que dijo el embajador Salazar
porque quizá mañana lamente usted no haber hecho caso de ese mensaje que entre líneas le estaba enviando el gobierno norteamericano. Muy bien, vayamos ahora al segundo tema. Tenemos el caso de Ayotzinapa. Muy bien, vamos a ver. El caso de lo que se ha dado en llamar los 43 ha generado como consecuencia de su pésimo manejo desde el principio, desde la noche aquella en Iguala. Por eso decía mi general Obregón, el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. Ahorita sería absurdo decir, es que si Peña Nieto hubiese atraído el caso desde la noche misma o al otro día por la mañana, hoy otro gallo nos cantaría. Pero no fue así, ya no podemos regresar el tiempo. Y empezó una serie de complicaciones, de desatinos, desaciertos, y todo con miras, primero unos, a utilizarlo en contra del gobierno de Peña Nieto, y el gobierno de Peña Nieto mandarle la bolita hasta que fue imposible eludir el caso al gobierno de este municipio, no me acuerdo si era Iguala, que era el presidente municipal, un agente afín al presidente López Obrador y la señora esposa del presidente municipal. Él los promovió a ambos y se hizo aquello un batidillo. Finalmente, lo único que había cierto era que los habían matado. A los 43, que los habían asesinado un grupo de delincuentes, unos de un grupo, otros de otro, etcétera, etcétera. Pero la única certidumbre que había era que los habían asesinado. Y la única certidumbre que se negaron a aceptar no solo los padres de los 43, sino un personaje de una perversidad digna de mejor causa, que es, ahorita les voy a decir su nombre, se me olvida, será porque me cae muy mal, un señor que tiene un nombre raro, un nombre, déjenme ver, ¿Vidulfo será? Creo que sí, creo que es Vidulfo su nombre, ¿ya? Sí, déjeme ver, vamos a ver, sí, creo que es Vidulfo, se llama este señor, que de repente aparece como representante de los padres de familia de estos jóvenes ya asesinados. Repito, la única certidumbre. Y tuvieron que pasar una gran cantidad de años para que Alejandro Encinas tuviera que reconocer que la única certidumbre que había era que los habían asesinado, que estaban muertos los 43. De tal manera, pues, que esta posición del gobierno, pues es que es imposible seguir manteniendo la ficción. Durante este tiempo, durante estos años, tenemos una situación con este abogado, donde además le gusta mucho el reflector. Se presenta acá con una cosa en el cuello como si fuera Yasser Arafat, con esta, pues no sé si llamarla bufanda, tiene un nombre especial en árabe, acá esa con cuadritos negros y cosas así, y el tipo haciendo historia y haciendo horizonte con la mirada y todo, cuando en realidad, según me cuentan algunas personas cercanas al caso, se ha convertido para esta persona en un modus vivendi representar a estos padres de familia o explotar la tragedia de estos padres de familia. Ahora bien, dice Encinas en esta conferencia de prensa, dice, no hay ningún indicio de vida y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad. Y luego agrega la demagogia, es un crimen, fue un crimen de Estado. ¿Qué significa eso? Pero lo curioso de todo esto, a raíz de la llegada de este gobierno, empezaron por una vía o la otra a liberar a los asesinos.
en algunos casos confesos, liberar prácticamente, yo creo que casi todos están libres y empezaron a lanzar todas las baterías en contra de funcionarios de la Fiscalía, en aquel entonces, Procuraduría General de la República. De tal manera que hoy, con este último acto circense, que van y detienen al exprocurador, el licenciado Jesús Murillo Caram, llega la gota que derrama el vaso. El presidente, con esta decisión, está cruzando una línea roja, como se dice en términos militares. El presidente, con esto, no solo exonera a todo un conjunto de asesinos integrantes de un grupo delincuencial o de otro, sino que además pretende utilizar de la peor y más burda manera el caso de esta tragedia de estos 43 jóvenes para obtener beneficios políticos. Pero lo peor es que este abogado Vidulfo, ya les dijo, el informe no esclarece el caso, dice el asesor, y dice, es algo así como una solución política o una decisión política, dice, no una decisión jurídica. Y dice así, dice, en los próximos días vamos a entrar a una etapa donde el gobierno va a decir que ya está, que es la nueva verdad, que ya están los resultados de la nueva investigación y lo que realmente sucedió es que fueron divididos los normalistas en 3 grupos para asesinarlos a punto. Para nosotros, eso es una posición política del gobierno que quiere hacer ver que ya cumplieron ellos, el gobierno de López Obrador, con Ayotzinapa, que ya está esclarecido el hecho, pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el licenciado Vidulfo no sé qué, Vidulfo Rosales, va a seguir con el negocito, va a seguir, pero ¿qué es lo único que hay? Esencialmente lo que planteó Alejandro Encinas es lo que planteó Murillo Caram en su momento. ¿Qué agregaron? Nada nuevo, excepto la declaración oficial que fue un crimen de Estado. Y dice uno, ¿por qué fue crimen de Estado? Porque participaron policías municipales, porque hubo colusión del presidente municipal. ¿Eso le llaman crimen de Estado? ¿Qué forma tan pedestre, por no decir qué forma tan estúpida de utilizar la expresión crimen de Estado? ¿Qué va a hacer ahora Alejandro Encinas cuando le empiecen a reclamar? Yo no sé si después de la declaración donde se opuso a la militarización de la Guardia Nacional, tiene la decencia o la valentía de renunciar, pero yo creo que ahí se va a quedar. Es su forma de ser tranquilo, ahí, llevándola suave, no tiene poder realmente, entonces saca ahí un documento que en nada abona a lo que ya se conocía. Pero aquí hay otro elemento que vale la pena señalar y tema acerca del cual nadie quiere emitir una opinión o comprometerse por hacerla. Creo que a estas fechas ha quedado perfectamente claro que la Normal Rural Isidro Burgos, que creo que es el nombre oficial de esta escuela, es un nido de jóvenes que piensan que están estudiando ahí para hacer la revolución proletaria mundial. Es un centro, pues ni siquiera de adoctrinamiento, más bien es un centro de refugio de delincuentes, algunos juveniles y otros no tan juveniles, saqueo de casetas de peaje, destrucción de propiedad pública y privada, despojo de unidades de transporte público, robo de camiones con mercancías diversas y se las llevan a la Normal ahí y ahí disponen, venden, tiran o comen gansitos o vaya usted a saber. Pero lo que ha quedado evidenciado es que desde hace muchos años la Normal Rural Ayotzinapa o de Ayotzinapa
es un nido de delincuentes. Falso, falso que sea acá donde se forman los maestros que van a liberar de la pobreza a los niños. Falso. Se amparan ellos en que ahí estudiaron dos personajes de aquello que se denominó la guerrilla en México, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y son dos temas que tampoco la gente quiere tocar. Pero llegará el momento en que salga la verdad de quién fue realmente Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y en ese momento muchas honras van a caer por los suelos. Pero de aquellos tiempos, de aquellos años, los años 60 de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, del Partido de los Pobres y de un comportamiento errático, voluble de Lucio, y en el caso de Genaro, bueno, pues mientras su señora esposa con dificultades sacaba a sus hijos que estaban chiquitos, ella maestra en una secundaria aquí en la colonia Iztacalco y con miles de presiones por parte de la policía, sosteniendo ella el cerco por haber tenido hijos con Genaro Vázquez. Genaro Vázquez se paseaba disfrutando las cantidades de los robos y los secuestros que realizaban, de los asaltos bancarios, pero además iba de la Ciudad de México a Guerrero en un vehículo que manejaba esta persona, creo que Bracho se apellidaba, no sé si viva todavía, desconozco, un hombre poco versado en la cuestión de la manejada en la noche, en un momento en un puente angosto, ahí se van a estrellar y ahí quedan. Pero lo curioso no es que iba este señor Bracho, lugarteniente de Genaro Vázquez, sino iban dos damas que fungían como las compañeras o amantes, diría alguien, del uno y del otro. Mientras la esposa de Genaro Vázquez se sobaba el lomo y enfrentaba las presiones ahí en la colonia Iztacalco para sacar adelante a sus pequeños hijos. Ese es el talante del cual nadie quiere hablar de quién fue Genaro Vázquez Rojas. Ahora bien, regresamos al caso de Ayotzinapa. Nadie quiere hablar en serio de este autobús que tenía un doble fondo y llevaba ahí algo para irse hasta Chicago, alguna cosa así, etcétera, etcétera. Nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque para ellos lo que importa es mantener una ficción. 43 jóvenes, inocentes, estudiosos, que querían servir a los pobres de México, a los olvidados entre los olvidados, en las zonas rurales, en las zonas marginadas. Eso es una fantasía, porque esos eran los que a tiro por viaje secuestraban, robaban camiones, despojaban a los operadores y bajaban a los pasajeros, robaban millones de pesos de las casetas de cobro y lo siguen haciendo, ¿verdad? Pero de eso nadie quiere hablar. Esos eran los jóvenes impolutos, entregados a las mejores causas y se preparaban para hacer la revolución proletaria mundial. Pamplinas, pamplinas. Y al mismo tiempo el señor Vidulfo encabezando eso, entrevistándose por aquí y por allá, pontificando, dando conferencias de prensa, y los padres ahí pues siendo objeto de la manipulación de unos y de otros. ¿Cuál es el hecho hoy? Que los asesinos confesos, muchos de ellos ya están libres y ahora quieren extraditar de Israel al señor Tomás Cerón. Acaban de detener hoy por la mañana al exprocurador Murillo Karam y dice uno, ¿con base en qué? ¿Qué delito cometió Murillo Karam? ¿Qué delito? ¿De qué se le acusa? Pues no, eso no importa. Lo que importa es poner en la picota al gobierno anterior y van a tener que decir que era el gobierno de Peña Nieto, al que no lo toca López Obrador, porque no fue eso en el sexenio de Felipe Calderón, fue en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, en ese sentido, pues,
El presidente con este acto, ¿qué hace? En primer lugar, reconoce el desastre de su gobierno. Segundo, reconoce que no hay resultados positivos que mostrar, que tiene que recurrir a estas maniobras burdas desde el punto de vista jurídico. Es el caso de Rosario Robles. Vea usted lo que pasa con Rosario, una venganza, porque la hace responsable de haber entregado aquellos videos donde aparece el señor de las ligas. Ese es su delito, esa es su culpa, porque además ella no está acusada por la estafa maestra. El delito es supuestamente por no haber informado a la superioridad, etcétera. Delito que merece o puede obtener prisión domiciliaria y se la han negado una y otra y otra y otra vez por las presiones de este personaje impresentable de la señora Padierna, y ahí la tienen. Pero ¿qué sucede con el caso de Segalmex? Así la nueva Conasupo, Seguridad Alimentaria Mexicana, que la dirigió o la llevó al desastre completo Nacho Ovalle, cuyo único mérito, aparte de haber sobrevivido a un alcoholismo de años, cuyo único mérito es estar vivo después de tantos años de alcohólico empedernido, es haberle dado el primer puesto, la primera chamba a López Obrador. El monto de desvíos, de raterías, de sinvergüenzadas de Segalmex equivale a 4 estafas maestras. ¿Y qué pasó con Nacho Valle? Lo saca y lo pone en gobernación y le siguen pagando y el vato desaparecido. Esa es la justicia de los que son diferentes en este gobierno. Sin embargo, miren, como dice el dicho, a cada capillita le llega su fiestecita. López Obrador piensa que la verdad de las tropelías de los suyos no se van a saber. Se equivoca. Mañana, pasado, el mes que entra, el año que entra, el gobierno que entra, se va a desgranar la mazorca. Y lo peor para él es que quien va a prohijar el que se conozca esa realidad va a ser, en caso de que llegare a ganar, el candidato de Morena a la presidencia de la República. Para poderse legitimar y separarse de la carga negativa y trágica de López Obrador, tendría que decir la verdad, y muchos que hoy sonríen y se como la Nale, Octavio Romero y esto y el otro, van a ser llamados a cuentas. Acuérdese usted de mí. Estamos regresando a la época de los parricidios políticos, cuando el entrante rompía con el antecesor, el que lo había designado. Eso le va a pasar a López Obrador. Acuérdense ustedes de mí. Y ahí va a salir lo de Nachito Valle y todo lo que se trincó y los suyos y lo de esto y lo de la Nale y sus contratos entregados sin licitación en Dos Bocas el ejército de inútiles que ha colocado en Pemex Octavio Romero, los desastres y los robos y tropelías de Bartlett en Comisión Federal. Todo eso va a salir. Todo eso va a salir. Y quien lo va a promover para que salga, para tenerlos agarrados de los cataplines, va a ser, en caso de que ganare, sería el candidato triunfador de Morena. Así es que, señores, váyanse preparando. A ver, mi Mario Delgado, prepárate porque te va a tocar. Y al otro, y al otro, y a este lacayo que está en la Cámara de Diputados le va a tocar, y a Barbosa, y a Cuitláhuac, y a Cuauhtémoc Blanco. A todos les va a llegar la quema. Acuérdese usted de mí. Pero esto que ha hecho hoy López es ya la locura completa. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir, por ejemplo, Ricardo Monreal de esto que está sucediendo? ¿Se va a atrever a romper con Morena y decir, con este mierdero no quiero saber yo nada? ¿Y se sale de Morena y va a buscar una candidatura por algún partido? ¿O inclina una vez más la cerviz y se pliega y se pone de tapete ante el bulto? ¿Qué forma de terminar una carrera política de Ricardo Monreal?
Pero ¿qué van a hacer los otros? ¿Qué va a hacer el florero del Edén? ¿Cree que se salvaría él de las tropelías que ha hecho y de las que quiere hacer todavía? La misma Sheinbaum, el metro, la línea 12. Es decir, los contratos que les han dado a compañías chinas. Es decir, hay tela de dónde cortar. Les va a llegar. No hay que apresurarse, hombre. Este país no se va a acabar ahorita ni mañana. Va a seguir. Y van a salir muchísima podredumbre, muchísimas cosas. Y que se agarre Pío y que empiece ahorita a decir, que empiece Pío, Pío, Pío. Oye, ¿por qué anda diciendo eso? Es que lo van a agarrar y no quiere que digan, es que ni Pío dijo. A Pío, a Martín, al otro, a la prima. Va a ser un levantadero. Acuérdese usted de mí. Acuérdese usted de mí. El presidente, pues hoy, con esa detención de Murillo Karam, está evidenciando ya un estado mental de desequilibrio total, completo. Un hombre que vive en el delirio completo. Es un delirante ya. Es un hombre que ha perdido la cordura, la salud mental. Va a generar mucho daño todavía. No sé si él vaya a aguantar de aquí al 30 de septiembre del 24. A veces lo dudo, producto de una salud quebrantada, de una obesidad peligrosa para alguien que tiene una historia clínica como la suya, y las presiones a que está sometido, producto de este tipo de conflictos. Y que se cuide el señor fiscal autónomo, porque le tienen, me han dicho, varias carpetas abultadas de todas las tropelías que ha venido haciendo desde hace 20 y tantos o casi 30 años. Quiere decir que tendremos mucho material para divertirnos a partir del 1 de octubre del año 2024. Por lo pronto, señores, cuando yo les decía esto se va a grabar, no hay dinero, no hay esto, no me creían. Espero que al estar viendo lo que hace el bulto, me den la razón y esto está llegando a niveles sumamente peligrosos. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 19 de agosto del año 2022.